Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Círculo Político, el programa que TVO tiene a bien presentar a todo el estado de Veracruz, desde aquí, desde la ciudad de Orizaba, que tiene un clima bastante caluroso, y que estamos en esta etapa segunda del programa, donde haremos un análisis serio, tratando de ser muy objetivos, muy plurales, pero sobre todo muy respetuosos de el entorno, de las personas y de la opinión de todos ustedes. Es muy importante para nosotros apuntar que las instrucciones del canal, las líneas editoriales del canal, las líneas editoriales de los que estamos participando, es precisamente dar una comunicación horizontal, dar una opinión de lo que está sucediendo desde la perspectiva de que no tenemos de ninguna manera la verdad absoluta ni tenemos filiación política. Hago mención a esto porque sí tenemos antecedentes de haber participado en la política de distintas formas, pero ahora mismo estamos muy enfocados a hacer un análisis serio, reflexivo de la política desde la óptica de un ciudadano. Esa es la línea editorial de este programa y la presentamos a ustedes con todo el respeto del mundo. Y esta vez tenemos una nueva persona que nos va a dar sus lineamientos, que es Rodolfo Freeman. Rodolfo, bienvenido a Círculo Político. Muchas gracias, René. Gracias, Manuel. Al auditorio, muchas gracias por la invitación y bueno, como tú bien lo dices, la intención es mantener informado desde nuestro punto de vista de todos los acontecimientos importantes que suceden no solamente aquí en nuestro entorno, sino a nivel nacional o internacional. Y bueno, pues esperemos que sea de su agrado. Sí, les voy a hacer mención que Rodolfo fue en su momento síndico del Ayuntamiento de Orizaba, participó políticamente a un muy alto nivel y siempre ha sido polémico y siempre ha estado en los medios. Tuvo a bien conducir un programa de radio mucho tiempo y siempre ha estado pendiente y ocupado de esta. Y déjenme hacer mención en el lado de las anécdotas que en alguna vez tuvimos en distintas esferas y siempre fue muy respetuoso y siempre muy constructivo. Y de este lado de la mesa triangular está Emanuel Gómez. Emanuel, bienvenido. Muchas gracias. El año pasado estuvimos juntos también en Círculo Político y ahora volvemos a estar presentes con otra perspectiva porque las cosas han cambiado. Así es. Y tu opinión siempre es muy importante. Muchas gracias, pues gracias a toda la familia de TVO, a la producción, a quienes nos dieron la invitación de volver a estar acá. Bienvenido, Rodolfo. Yo creo que va a ser un gusto poder estar en esta mesa de análisis, más que debate de análisis. Qué bueno, René, la verdad, volver a trabajar contigo. Como bien lo dices, después de casi un año, más de un año, ya estamos, yo creo que el televidente ya nos va a ver a lo mejor más viejos, pero esperemos que siga este programa estando en el gusto del auditorio, como en su momento lo estuvo. Y pues bueno, estamos listos para venir aquí cada semana a dar pues nuestro mejor análisis que podemos nosotros darle a los televidentes. Sí, y permítame presentarle que soy René Cruz. Antiguamente hacía yo en la industria de la construcción, trabajé mucho tiempo, dirigí alguna vez algún partido político y actualmente soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Negocios y Tecnologías en el campus ISTAC. Eso me permite dar otra opinión desde el punto de vista académico y en base a la experiencia que tuvo y obviamente también del análisis constante que estamos haciendo. Y debemos entrar en el papel y debemos entrar en la polémica porque actualmente, Manuel, estamos viviendo, para mi particular punto de vista, una crisis en el Estado mexicano, consecuencia de
el problema económico tan fuerte que tenemos desde la perspectiva de que hace 4 años hay una guerra en Europa, en Ucrania y Rusia, donde están las fuentes alimenticias más importantes, donde está el petróleo de Rusia y que afecta totalmente al mundo y sobre todo a Europa. Después del genocidio que existió o existe en Palestina, que de la invasión de Estados Unidos en Irak y de la invasión o el secuestro de un presidente latinoamericano como fue en Venezuela. Esto nos crea un conflicto económico muy grande porque todos los estamos viviendo, los televidentes lo pueden estar sintiendo en su economía. Tenemos una inflación enorme. La quieren disfrazar, pero la inflación en la actualidad, si quieres comprar algo, está totalmente disparado. Tenemos un problema también de la falta de crecimiento de la economía mexicana y tenemos un problema de que el gobierno no lo quiere aceptar. ¿Cuál es tu perspectiva de este tema en específico? Mira, pues efectivamente muchos factores han influido, ¿no? Todo lo externo que tú has dicho, pero también yo creo que también muchas de las decisiones que ha tomado este gobierno, ¿no? Digo, tampoco todo ha sido malo, ¿no? Hemos sacado, ¿no? a muchos de la pobreza, ¿no? En el sexenio pasado y a principios de este sexenio también. Pero lo cierto es también que la inflación no para, ¿no? Y que hoy los precios de la canasta básica pues también están pues aumentando cada día más, lo cual, bueno, hace que tengamos una economía estancada, digo que no crece, ¿no? Aproximadamente 1.5%, 1.8% está creciendo, ¿no? Y que, bueno, este gobierno se ha dedicado más a redistribuir, ¿no? La riqueza. Haz de cuenta que tenemos como que el mismo pastel, pero las rebanadas se han repartido de una manera distinta, ¿no? Eso ha hecho que haya gente que salga de la pobreza, pero a la vez que no haya más riqueza en el país, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que este gobierno tiene que reconocer antes que otra cosa que necesita que este país crezca, que no solamente necesitamos que haya menos pobres, que ya los hay, y que no es solamente por el tema de los programas sociales. Ha habido otras decisiones que ha hecho que haya gente que salga de la pobreza, pero hoy realmente pues la gente también cuando va a comprar un producto, bueno, pues resulta que todo es más caro, ¿no? Y el otro día escuchaba yo a alguien que decía, es que hay empleo, sí, lo hay, pero lo hay mal pagado. Y yo creo que muchos de nuestros televidentes pues no nos van a dejar mentir, ¿no? Los empleos que hoy se encuentran pues son empleos mal pagados, y mucha de la gente, digo, más del 55% de los ciudadanos viven en la informalidad, ¿no? De aquellos que están económicamente activos, viven en la informalidad, que quiere decir pues que no tienen una seguridad social, ¿no? Que no tienen una certidumbre realmente laboral. ¿Cómo vamos? Pues yo creo que el gobierno se ha dedicado única y exclusivamente, ¿no? al tema de la pobreza, pero pues también México quiere crecer. México quiere llegar a ese primer mundo en donde todavía hasta el día de hoy no estamos. Rodolfo, tu perspectiva, porque por la edad que tenemos nos ha tocado vivir algunas cosas muy buenas, algunas cosas pésimas, y ahora pues estamos en una etapa donde la izquierda gobierna. Fíjate que en este caso se asemeja mucho allá en los 70s, cuando hubo un problema petrolero, no sé si recuerdes esta gran inflación que hubo. Y bueno, pues este problema se viene agudizando ahora por la guerra en el Medio Oriente. Sabemos que el estrecho de Hormuz está limitado ahora, en este caso, para pasar los barcos petroleros. No está cerrado, hasta donde yo tengo entendido no está cerrado, pero está muy limitado el acceso, sobre todo porque Irán es el que está poniendo ahí las condiciones, y sabemos que la guerra en este caso contra Irán pues ha traído como consecuencia una inflación generalizada, no solamente en nuestro país, sino también en muchos países de Europa, porque por ahí pasa más o menos el 20% del petróleo y también del gas. Entonces Europa está padeciéndola,
pero a final de cuentas también nos está pegando a nosotros. En este caso, bien decía Emanuel, hay una inflación que de alguna manera se ha reflejado, ya estamos en el 4.45, 50, por ahí así. Hay un estancamiento en el crecimiento económico, pero ¿por qué hay un estancamiento económico? Porque pues obviamente también ya los que finalmente van a invertir tienen sus reservas en el sentido legal, porque hubo un cambio de Suprema Corte, no muy transparente, no les da confianza, se tuvo el sexenio pasado que liquidar a las compañías que generaban electricidad, en fin, toda una serie de problemática internacional que sí como que le piensan venir a invertir. Entonces hay un estancamiento económico. Se pretendía que iba a haber un crecimiento entre el 1 y el 1.5%. Los analistas económicos dicen que no llegamos ni a 1% y que no vamos a pasar en este año de este porcentaje. Luego entonces esto se agudiza porque no hay empleo, no hay crecimiento, no hay empleo. Y como bien yo comentaba, si hay empleo, es un empleo mal pagado. Y lo vemos aquí en la región, sobre todo en el sector gastronómico. Los jóvenes entran a prestar sus servicios y no duran más que 5, 6 semanas y mejor se van, si bien les va, ¿no? Y entonces hay una emigración de Es que no se oye. no se oye. Yo creo que sí, es por eso, ¿eh? Pero bueno, nos ganó, creo, el Sí. Como pueden ver, estimados televidentes, hay tema y hay gente que debate con ideas y con respeto. Continuamos, vamos a una pausa comercial. Hay que calificar estos años como tiempos muy difíciles, porque veníamos de un cambio radical en la manera de gobernar con el presidente López Obrador, que cada quien sacará sus conclusiones si fue bueno, si fue malo. En lo particular se me hace un gobierno mediocre, porque cayó en muchas imprecisiones, por no decir mentiras, o falsas promesas que se convirtieron en el paso de los años en algo pues vergonzoso para mi particular punto de vista, porque no resultaron ser los detonadores de una economía, y al contrario están, como en el caso del Tren Maya, recaudando dinero público para mantener una idea que no está funcionando. La economía está viviendo tiempos difíciles y en esos aspectos estamos viviendo la estatificación, que se refiere al estado donde no hay crecimiento por esa inflación, por ese decrecimiento del empleo, y como dice atinadamente Manuel, el 45% de la población económicamente activa está registrada en el Seguro Social. El resto es informal. Pero aún así somos la segunda economía de habla hispana y muchas veces competimos con España, que tiene 50 millones de habitantes, y nosotros somos 120 millones de habitantes. Pero hay un crecimiento de las remesas, cosa muy curiosa, porque en Estados Unidos pues hay una persecución de cacería de gentes mexicanas que mandan dinero. Y la región vive mucho de eso. Desde tu perspectiva, Rodolfo, ¿esto es consecuencia de la situación mundial, de las malas prácticas de gobierno o de la cruda que nos dejó habernos endeudado tanto? Pues yo creo que de las tres, ¿no? Porque en este sentido, bien lo dices, la administración anterior de Andrés Manuel, pues más bien fue un adoctrinamiento de vendernos esperanzas al pueblo,
de que iba a haber situaciones diferentes a las que veníamos arrastrando, de la corrupción, de todo ese saqueo, en fin. Por eso finalmente el pueblo le dio el voto de confianza, pero con promesas falsas, porque a fin de cuentas él dijo que iba a sacar a los soldados de las calles. Él prometió muchas cosas que finalmente en la práctica vimos que fue diferente. Si estaba mal, si había corrupción, pues ¿qué haces? Corregirlo, no desaparecer instituciones tan importantes que a México lo hicieron crecer, le dieron confianza en el exterior. A fin de cuentas, había un registro, sobre todo de transparencia, había registros que de alguna manera nos daban datos importantes sobre ciencia y tecnología, en fin, muchas organizaciones las desaparecieron sin motivo o el motivo porque había corrupción. Pero no se hizo mejor la corrección, no se castigó a nadie. Es más, en ese sexenio no escuchamos que hayan metido a la cárcel a gente que de alguna manera fue acusada de corrupción. Luego entonces, esa administración fallida de abrazos, no balazos, aumentó la inseguridad y obviamente fueron muchos lugares atrapados por el narcotráfico, a donde finalmente pueblos enteros tuvieron que emigrar porque eran rehenes de esta gente. Y el Estado mexicano no actuó, y eso finalmente pues nos da una idea de que no se hicieron las cosas bien. Desafortunadamente sigue un nuevo gobierno en la misma línea, ¿sí? Para haber crecimiento tiene que haber inversión, debe de haber gente que confíe y que invierta para crear empleos, porque si no caemos en la estanflación que bien lo comentabas, pues no hay una economía sana, hay inflación, hay desempleo. Luego entonces es una herencia de una política fallida de la administración anterior con Andrés Manuel. Yo así lo noto. Emanuel, la presidencia de la República arrasó. Se llevó muchos votos, es la que mayor cantidad de votos ha llevado. Tiene el apoyo popular, es una gente que cada vez que miden la aceptación queda en muy buenos lugares. No ha podido darle un cambio radical a la forma de gobernar. Todavía sigue bajo un tutelaje, es innegable. Y ha tratado de alentar la inversión mediante acuerdos con los inversionistas mexicanos y extranjeros, que es algo muy neoliberal, que es que el gobierno se haga más chico para que el mercado y las empresas sean las que generen la inversión y que generen precisamente el estado de bienestar económico. Desde tu perspectiva, desde tu óptica, ¿esto es lo correcto o estamos viviendo de prestado? Mira, lo que pasa es que no puedes pretender resultados diferentes, ¿no?, al gobierno anterior cuando tu política, tu modelo económico, como bien lo dice Rodolfo, pues sigue en el mismo camino del anterior. Yo te voy a dar dos datos muy certeros, ¿no? Tan solo en este primer trimestre del año el INEGI, ¿no?, en su encuesta que hace de ocupación y empleo, 227,000 empleos se perdieron solamente en este primer trimestre del año, y ahí mide todo, mide tanto el informal como el formal. Ahora, si hablamos del empleo formal, que es aquel que está pues por contrato, ¿no?, ante el IMSS, ¿no? Imagínate, 258,000 empleos se crearon en este primer trimestre en el año. Mucha gente puede decir, no, pues son muchos, ¿no? Está equiparado a los que se pierden y a los que entran. No, bueno, pero si estamos hablando que cerca de 1.2 o 1.3 millones de personas entran nuevas, ¿no?, a la vida activa laboral, pues 258,000 quiere decir que la cuarta parte de la gente que ya entra
está lista para laborar en el país. Solamente una cuarta parte puede tener un empleo formal, ¿no? Y estar realmente con una certidumbre laboral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que realmente el país, más allá de lo que nos digan las cifras oficiales, porque yo creo que el televidente no me va a dejar mentir. Una cosa es lo que nos puedan decir las estadísticas del gobierno, ¿no? Etcétera. Y otra cosa es lo que se vive aquí. Yo creo que el televidente nos puede decir, y esto no es una cuestión de estar con Morena o estar con la derecha o con la izquierda, no, es una cuestión de realidad y de lo que la gente hoy vive diariamente. Yo creo que la gente hoy se puede hacer una pregunta muy concreta. Hoy realmente es más fácil que antes encontrar un empleo bien pagado, con certidumbre jurídica, ¿no? Con las prestaciones de ley, etcétera, o está igual, o incluso es más difícil que antes, ¿no? Yo por eso decía en el primer bloque, yo no discuto el tema de que hay menos pobres en el país, pero no queremos solamente un México sin pobres, que por supuesto que estamos en contra de que haya pobreza en este país, y sobre todo pobreza extrema, ¿no? Yo creo que la miseria es algo que todos los que estamos en estos temas políticos tenemos que combatir, pero también queremos un país que entre al primer mundo y un país desarrollado económicamente. Sí, es importante señalar que la economía de México es tan fuerte que nos permite errores de gobierno, pero los gobiernos tienen que ser lo suficientemente capaces de dejar la demagogia, de dejar el oportunismo para tener políticas de Estado, políticas económicas que nos permitan mantenernos en ese contexto de la segunda economía más importante de habla hispana. En América nos supera para Brasil, pero México, y lo podemos ver todos los días en el movimiento aquí en las autopistas, la cantidad de vehículos de transporte y de carga, de la forma en que las industrias, el tamaño de las industrias mexicanas, y cómo hay inversión extranjera, porque sí la hay, pero que el entorno alrededor, el contexto, y es el siguiente punto que vamos a tratar en el siguiente bloque, es la inseguridad y lo que está pasando en Sinaloa, que nos está poniendo en una disyuntiva terrible, que yo no me acuerdo en mis bastantes años que ya tengo de haber visto algo similar, de la preocupación general de que estamos viviendo la posibilidad de que un señor que está del otro lado de la frontera se le ocurra tomar medidas y nos invadan o secuestren a alguien, violando seguramente la soberanía, pero que antes de la soberanía debe estar la seguridad de todos los mexicanos. Rodolfo, si quieres, en la que sigue, nos damos en ese tema de la inseguridad en México. Sí, cómo no. Continuamos. El tema de la inseguridad es algo que nos afecta a todos y que se está presentando en todas las ciudades y pueblos de este país. Pero la parte más escalofriante, porque hay que manejarlo de esta forma, es lo que está sucediendo en Sinaloa. Alguien preguntará, está más tan lejos que pues ni nos afecta. Pero la perspectiva de que existe la posibilidad, porque como dicen en el gobierno, no hay pruebas de que esté infiltrado el crimen organizado en un gobierno estatal, es de preocuparse, Rodolfo. Sí, mira, eso es un tema que es muy espinoso, ¿verdad? Porque a fin de cuentas se
sabemos lo que dicen, sabemos lo que se comenta, a ciencia cierta, pues finalmente a veces a lo mejor nos alejamos mucho de ello, pero sí es verdad, o sea, hay una inseguridad, no solamente en Sinaloa, sino en muchos estados de nuestra república, gracias a que dejaron crecer al narcotráfico. Con esa política de seguridad de abrazos, no balazos, se empoderaron los cárteles y desafortunadamente no hicieron su chamba las instituciones que deberían haberlo hecho. Hablo de la Sedena, de Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad, en fin, todos ellos finalmente estuvieron atados a las órdenes del Supremo, ¿verdad? Que en este caso decía, vamos a abrazos y balazos. Bien pianito, ¿no? Entonces sí creció mucho esto. Y bueno, fueron rehenes muchos políticos, porque sabemos cómo trabajan a veces este tipo de cárteles. O le entras o le entras. Y bajo esas amenazas, pues le entras, ¿no? Pero ¿a qué precio? Ahorita tenemos un caso efectivamente, porque el juez del Distrito Sur de Nueva York, y de la Fiscalía, mejor dicho, y en este caso el Departamento de Seguridad, pues señala a 10 mexicanos, muchos de ellos en funciones, otros ex, para que sean detenidos porque tienen ellos expedientes de que están involucrados con el narcotráfico. Ahora, no los están acusando con pruebas, están pidiendo que se les detenga para que no se fuguen. Obviamente han agarrado la bandera, en este caso el gobierno, de soberanía. Hay que defender la soberanía, no podemos estar amenazados por otro país, pero realmente si tú no haces tu trabajo y finalmente están lastimando, están haciendo daño a tu pueblo, porque hemos visto imágenes de Filadelfia, de otros estados norteamericanos, que parecen zombies los amigos que están consumiendo el fentanilo. Y no digo que no tengan culpa, porque allá tienen que distribuirla, ¿no? Y finalmente hay consumo. Allá también hay consumo, ¿no? Claro. Pero en este sentido, pues hay una acusación directa de 10 gentes y que seguramente van a aumentar para que sean detenidos. No están acusados, ¿verdad? Con pruebas, porque una vez detenidos tienen que presentar las pruebas. Simplemente sabemos cuánta gente ha estado cantando de los narcotraficantes que han detenido o que se han extraditado, que se han entregado allá por voluntad. Todos ellos tienen ya versiones directas y seguramente claras de cómo han sido los sobornos a muchos de estos funcionarios en funciones, no ex solamente, de que de alguna manera están entrelazados con el narcotráfico, ¿no? La presidenta de Morena ayer mismo decía que cuando tomó posesión de que iban a ser muy cuidadosos para no volver a permitir. Eso es una aceptación implícita. Claro. El problema es que, como tú mencionas, que la soberanía es el argumento, la narrativa, que es la misma que maneja el señor presidente, el expresidente López Obrador, es decir, reaparezco cuando afecten a la soberanía, y están manejando ese término. Quizás fue asunto de Calderón. Sí, Porque hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? De hecho, todo el sexenio pasado la culpa fue de Calderón, y en todavía sigue mencionándolo, ¿no? O sea, yo creo que perdieron el PRI, el PAN y todos los demás precisamente por la narrativa y el discurso de Morena, porque lo hicimos mal, porque no estuvo bien, porque de alguna manera éramos corruptos, porque, bueno, todo lo que finalmente había, les dieron la confianza. Pero ahora que ya son gobierno, ahora que de alguna manera ven la realidad, estamos ante un gobierno, primero, con muchos ex panistas, ex priistas, ex de Movimiento Ciudadano,
que desplazaron a las bases de Morena, ahora sí a los morenos oscuros, a los morenos puros, ¿no? Y eso finalmente les ha traído consecuencias, y aquí fue en Durango y en Veracruz la participación ciudadana cuando votaron el año pasado, y perdieron varias alcaldías en Veracruz, y en Durango pasó lo mismo. Esto quiere decir que la gente no está ciega, que de alguna manera se está dando cuenta de que fueron engañados, porque eso de no robar, no mentir y no traicionar, pues finalmente se les está dando, pero muy claro, y la gente lo nota, la gente lo ve, y dicen esa máxima de anota y después vota. Entonces, sí, ¿verdad? Emanuel, ¿está Sinaloa como un narcoestado? ¿Y de quién es la culpa? Fíjate que yo voy a diferir un poco con ustedes. Yo creo que realmente, con eso que decían, ¿no? Que la gente lo nota. Yo creo que, mira, Morena sigue teniendo la misma narrativa, o la cuarta transformación, más allá de partidos políticos, quien hoy gobierna, pues porque le funciona. Porque esa narrativa que ha tenido de no es cierto, es mentira, ¿no? Eso realmente los ciudadanos lo han comprado. Y te doy dos ejemplos muy concretos, ¿no? Cuando todo mundo se le fue a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Por muchas cosas que se comprobaron de él, no digo, pues lo arropan los diputados de Morena, los senadores de Morena, ¿no? El mismo presidente de la República, los secretarios, todos. Inmediatamente en Morelos volvió a ganar Morena. Y ahí está Cuauhtémoc Blanco impune. Pero él salió por lo No sé, pero te hablo del gobierno. O sea, el gobierno, incluso cuando sale su candidata y se va a una alianza, ¿no? Contrario, gana de todos modos Morena aún. ¿La culpa es del ciudadano? No, permíteme. De ahí, Salgado Macedonio igual. Todo lo que se ha dicho de él, y hoy lidera las encuestas para poder gobernar su estado y suceder a su hija. Yo hacía un contraste. Tú hablabas de la inseguridad. No, hoy la percepción de inseguridad en el país, fíjate, 61.7% de los mexicanos dice que hoy se siente inseguro de vivir en México. Ahora, si te vas solamente a las mujeres, es peor. 68% de las mujeres se sienten inseguras de vivir en México. Pero si te vas a la aprobación del gobierno de Claudia Sheinbaum, cerca del 60% de la ciudadanía aprueba su gestión. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú me dices, ¿es culpa del ciudadano? No. Bueno, pues es que realmente el ciudadano es el soberano. Bueno, mira, aquí esa aprobación, yo te lo digo sin temor a equivocarme, que los programas sociales realmente funcionaron para Morena y para el gobierno actual. Tan es así que en el cambio ahora que hubo de dirigencia en Morena, llega Ariadna, que era la titular del programa del bienestar. Todos ellos son los dueños del padrón. A fin de cuentas, ahora es líder de ese partido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues te dan tu dinerito, claro, y obviamente tú te sientes agradecido, claro, con quien te lo da. Claro. Y eso te da un beneficio y una aceptación del gobierno. Por eso la alta aceptación de Claudia en el gobierno. Yo así lo noto. Ahora, que los programas para mí son buenos. Mucha gente ha aprovechado esos apoyos para salir de la pobreza. Sí, claro. A mí me parece que la aceptación de la presidenta de la República es buena. Influye también que la mayoría en este país son mujeres, y que es una buena oportunidad de demostrar la capacidad de las féminas en manejar esto. Pero a mí me parece que ella no gobierna. O sea, ella no tiene el control ni de las cámaras ni del partido. Ella lo que tiene es una aceptación, pero ya quedó claro en la pasada elección que Morena pierde. Aquí en Veracruz perdió y subió mucho el PT y subió mucho el Verde. Y la gente va a pasar factura. Pero por sus mismos conflictos internos entre ellos, ¿eh? No, yo creo que es por su capacidad de gobierno, Emanuel. O sea, yo aquí lo quiero decir. Muchos de los que ganaron del PT eran en realidad candidatos de Morena
que no les dieron su candidatura, pero que se llevaron precisamente una red que tenían del bienestar, ¿no? Trasladaron esos votos al PT. O sea, es el mismo Morena, pero ahora con logotipo del PT. Se disfrazaron. Ya hay una implosión adentro de Morena. Ya son grupos muy en choque que finalmente se están peleando por las candidaturas, y también de hecho lo vimos ahorita en la última iniciativa que se presentó, que finalmente no pasó porque afectaba los intereses del PT y del Verde, y me dijeron, no, nosotros no votamos por el plan B, ¿no? Claro. Y desde ahí sacaron a esta Luisa María porque no supo cómo amarrar esa alianza. Metieron a Citlali porque ella es la de elecciones ahora, y la pretensión es amarrar esa alianza. ¿Cómo? Pues dando candidaturas a sus aliados, porque la vez pasada se llenaron de mucho orgullo y no soltaron candidaturas. Obviamente aquí se empezó en Veracruz, el PT se abrió, se fue por la libre, ¿no? Claro. Y que ganó más de lo que le estaban ofreciendo, Claro. ¿no? Con todo lo que estamos viendo, la pregunta sería para la siguiente etapa del partido es, ¿volverá a ganar Morena? No como la vez pasada. Sí va a ganar, pero no como la vez pasada. Yo creo que también va a tener un decrecimiento, pero yo creo que aún hoy, con el panorama que estamos viendo, Le alcanza. creo que sí, le alcanza para volver a ganar. Regresamos con este tema que está candente y que yo particularmente creo que va a haber una disminución de Morena y va a haber crecimiento de las candidaturas ciudadanas. Sí. Continuamos. El próximo año tendremos elecciones federales para cambiar la Cámara de Diputados. Y en la conformación actual, Morena y sus aliados tienen una mayoría absoluta muy sujeta a la interpretación. A mí en lo particular me sucede que desde la perspectiva de las formas que ha estado gobernando Morena, de la nula existencia de la oposición y de las actualidades con las que hemos estado viendo, que los ciudadanos van a tener un punto de equilibrio y van a buscar que nadie tenga la mayoría, precisamente para que exista la política como un ejercicio de equilibrios, que es lo más sano. Emanuel, ¿tendrás tú datos más concretos acerca de cuál es la perspectiva de las próximas votaciones? Pues mira, yo creo que hay que dividir, como lo hicimos en el bloque anterior, lo que es Morena y lo que es la alianza que conforma la Cuarta Transformación, ¿no? Si hablamos de que si Morena puede disminuir en la próxima elección, pues yo te diría, pues de lo primero que a mi punto de vista, lo primero que tenemos que ver es si va a haber realmente una alianza electoral con el PT y con el Verde. Porque si no hay una alianza electoral, entonces sí va a disminuir. ¿Me explico? Ahora, si hay una alianza electoral en donde se puedan poner de acuerdo el PT y el Verde, yo sí creo que va a ser muy difícil realmente que pueda verse mermado en la próxima elección. ¿Por qué? Pues por dos razones muy importantes. La primera es porque no hay una oposición realmente fuerte a la Cuarta Transformación. ¿Producto de qué? Bueno, pues producto de que también muchos de los que hoy están en la oposición pues tienen una cola que les pise del pasado, y que ya vieron que este gobierno pues nada más quieres asomar la cabeza, pues te busca, y si no te lo busca, pues te lo inventa, ¿no? Entonces no hay realmente una oposición. Lo que puede hacer es que haya realmente dentro del mismo movimiento una fractura, ¿no? Y entonces pues lo único que tendremos, a mi punto de vista, pues serán morenos disfrazados de rojo, morenos disfrazados de verde, pero que al final de cuentas pues sí le va a mermar
¿no? a la cuarta transformación, porque ya nos dimos cuenta que tanto al gobierno del estado, y que no creo que sea solamente en Veracruz, como al gobierno a nivel nacional, sí le duele el hecho de que haya personajes que, aunque sean de la cuarta transformación, no salgan por las siglas de Morena. Hemos visto alcaldes que han salido por el PT y que, bueno, ellos mismos han reconocido, soy de la cuarta transformación, pero salí por el PT. Y que Morena les dice, a ver, si no te inscribes en Morena, si no renuncias a tu partido y te vienes a Morena, pues entonces pues no hay flujo, ¿no?, para tu municipio. Pero ese fue una jugada para tener mayoría, porque la alianza de ellos no les daba, a Morena no le daba la mayoría absoluta. Y obviamente hubo ahí un manejo de candidaturas, o más bien de elecciones de diputados ya electos, que eran del PT y del Verde, que finalmente dijeron, dejo ese partido y me voy a Morena para tener la mayoría. La mayoría, pero hubo sobre representaciones que permitió el INE. Así es. Claro. Ahora te quiero decir, yo creo que la mayor oposición de Morena son todos los afectados que son o que han sido por parte de este gobierno, porque son muchísimos los afectados, y vemos las manifestaciones de los maestros, vemos las manifestaciones de los transportistas, vemos las manifestaciones de los campesinos. Hay mucha afectación que han tenido muchos sectores y que obviamente han perdido ya la confianza y la fe en Morena. Entonces, yo le apuesto a que sí no van a tener mayoría calificada absoluta en el Congreso Federal. Y de las candidaturas en los estados como para gobernador, pues ya se pronunciaron los partidos, el PAN, el MC, que hasta el mismo PRI, que van solos, no quieren. PAN ya no quiere alianza con el PRI. En este caso, Movimiento Ciudadano dice, vamos solos. Y luego entonces están buscando candidatos ciudadanos. Y ahí, donde agarren a un buen ciudadano, ahí sí le pueden pegar al candidato de Morena o su alianza. Como conclusión de este primer programa, Emanuel, ¿afecta esto que estuvimos mencionando del problema económico y el problema del narcoestado? ¿Afecta la próxima elección? ¿Y cuál es tu conclusión acerca de lo que está sucediendo? Pues técnicamente, tendría que afectar, ¿no? Tendría que afectar, pero realmente la verdad yo lo dudo mucho y no estoy pecando de agorero ni de pesimista ni mucho menos, ¿no? Pero pues mira, yo me acuerdo en la época del PRI y digo, aunque no soy tan grande, pero digo, pues me gusta leer la historia, ¿no? También en los años 80 pues había, ¿no? Manifestaciones y campesinos y obreros y madres trabajadoras en los 90 igual, y seguía ganando el PRI. ¿Por qué? Porque lo que han aprendido muy bien la estructura de Morena, ¿no? Que muchos de ellos vienen del PRI, no del PRI de ahorita, que decía un analista hoy los senadores caben en una combi, ¿no? Y los diputados caben en un camión de 45 pasajeros. No, de ese PRI avasallador. Lo que han aprendido muy bien es que lo que importa realmente es el día de las elecciones y la narrativa que tú le vendas al ciudadano para que vaya a votar. Si tú le dices al ciudadano, ok, vivimos en un país inseguro, ok, vivimos en un país con desempleo, sí, pero si ellos te van a quitar los programas sociales porque ellos son de derecha, porque ellos no quieren los programas sociales, porque ellos dicen que debes trabajar como burro para ganarte cada peso, y los ciudadanos se lo compran, pues entonces sigue ganando el mismo sistema. Ellos han aprendido muy bien lo que importa para ganar las elecciones o lo que le interesa al ciudadano en el momento en que entra a la urna. Por eso lo que decía hace rato Rodolfo tiene muchísima razón. ¿Por qué han seguido ganando? Pues por los programas sociales, pero además porque la oposición no ha sido capaz de quitar esa narrativa. Tantito también por las declaraciones que muchos de ellos hacen, ¿no? Por pensamientos personales a lo mejor que tienen, ¿no? Y que lo hacen externo, y entonces la gente dice, ya ves, así piensa el PAN, ya ves, así piensa el PRI. Si ellos llegan, nos van a quitar estos programas sociales. Yo creo
que si eso la oposición, que yo no veo hasta ahorita nadie, la verdad, que sea capaz de hacerlo, si no es capaz de quitarle esa narrativa a la gente, yo veo muy difícil que Morena salga del poder, al menos en el inmediato proceso. ¿Tus conclusiones? Nada más, porque ya el tiempo se nos viene encima. Hay un tema muy importante el día de hoy que ocupa las 8 columnas, que de alguna manera vale la pena tocarlo, y yo creo que va a ser en el siguiente programa, invitar a la gente a ver si nos da sus opiniones, porque va a haber un cambio de calendario escolar de acuerdo a la reunión que hubo del secretario de Educación, Delgado, Mario Delgado, con todos los secretarios de Educación de los estados y representantes del CENTE. Decidieron terminar o adelantar el fin de cursos para la educación básica y media superior al 5 de junio. Obviamente, todos los maestros, planes de estudio, todo lo demás, pues queda reducido, más de 4, no, que serán como 6 semanas, ¿no? Entonces esto sí está levantando ámpula en los directores, en los padres de familia, en los mismos maestros, y yo creo que va a ser un debate muy sabroso dentro de estos días con la Secretaría de Educación. Ya la presidenta hoy se pronunció porque pues le echó la culpa a ellos, que fueron los que decidieron, pero que pues no está dicho todo, ¿no? Que en este caso ya se han pronunciado a ciertas organizaciones de que sí valdría la pena, por así que no fuera general, sino que cada estado pudiera decidir de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? Entonces valdría la pena que el próximo programa pudiéramos platicar sobre esto. Emanuel, ¿nos puedes dar los teléfonos y la forma de que los televidentes se comuniquen y para que precisamente nos den los temas que quieren desarrollar? Claro, pues es lo que precisamente queremos en este programa, que usted como televidente pues sea realmente quien nos dicte, ¿no? ¿Qué es lo que usted quiere que hablemos acá? Que participe también, que nos haga sus preguntas, ¿no? Tenemos un teléfono aquí en el canal, que es 272-575-10, y también igual en nuestro Facebook, ¿no? También en la del canal 41 en TVO. Ahí nos puede usted escribir por inbox o en comentarios también en los videos que salen del programa. Pues bueno, las opiniones que usted tiene para nosotros va a ser pues realmente muy fructífero. Las vamos a traer acá, y qué mejor que sea usted el que pues nos dicte realmente de qué quiere que hablemos aquí en Círculo Político. Muy bien. Como pueden observar y escuchar, hemos estado tratando de reflexionar y analizar desde la óptica de la neutralidad los temas que nos parece que están en el tintero y que nos dan una perspectiva de lo que realmente le ocurre a nuestro país, a nuestro estado, y también en su momento tocaremos los temas locales. Se trata de hacer un programa de interés político, de interés social, con temas que de alguna u otra manera estén vigentes. Vamos a intentar invitar a personajes de la región precisamente para abordar distintos temas, como pueden ser lo que sucede con las vías de comunicación entre Córdoba y Orizaba, lo que sucede en cuanto a el desarrollo de nuestra ciudad, la violencia vicaria que existe hacia algunas mujeres y hacia algunos hombres, y temas que siempre busquen encontrar la polémica, porque esto es parte de un programa como de tratar de involucrarnos en esa dinámica. Tuvimos el patrocinio de un restaurante muy conocido que es Las Brasas. Para todas las gentes que son de esta región de las altas montañas, lo ubican perfectamente. Son gentes que han trabajado mucho por la industria de la gastronomía. Y siempre es importante despedirnos invitándolos a que nos vean los lunes a las 9:30
de la noche después del noticiero y las continuas repeticiones que se presentarán a su criterio. Y estamos abiertos a la crítica y a la oposición. Rodolfo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Emanuel, muchas gracias. Gracias, René, gracias, Rodolfo. Gracias a ti, A Rodolfo. todos el equipo de producción de TVO, pero sobre todo a ustedes que nos distinguen con su preferencia. Muchas gracias y que pasen un buen día con la calor y van a ver Apatísimo. el fútbol. Hasta luego.